Usted debe ser guiado únicamente por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Fuera de la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios, si usted va a escuchar a un hombre que le va a hablar la palabra o le va a aconsejar, sea el pastor, sea el líder de su iglesia, sea el diácono, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, sea su mamá, sea su papá, su esposo, su esposa, su abuelito, su abuelita, sea su hijo, sea su hija, sea usted mismo, que usted mismo se quiere aconsejar, pero no está de acuerdo a la voluntad de Dios, no haga eso. Paz y bendiciones. Dios les bendiga. Me es un privilegio nuevamente estar con ustedes, hermanos y hermanas, para poder compartirles un mensaje que se llama Dile no al pecado. Dile no al pecado. ¿Qué opina? Un hombre es cristiano, pero está muy necesitado de trabajo. Conoce a dos personas más que no son cristianas, un hombre y una mujer. Y ellos se ponen de acuerdo para buscar trabajo, pero no encuentran. Entonces quieren hacer un trabajo malo que no está en la voluntad de Dios. Aún un trabajo que tiene que ver con su cuerpo de ellos. Ellos hacen el contrato, pero esta persona que es cristiana va a su casa y en su casa se pone a pensar y dice, no es bueno que yo haga esto, no está bien delante de Dios. ¿Qué voy a hacer? Porque él ya firmó el contrato. Y se pone a pensar en esto y al final toma la decisión de rechazar ese trabajo. ¿Por qué razón? Porque él tiene su propia voluntad, su voluntad de decidir, de decir sí o no. La única manera de salir de esa situación es en fe, con la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Dios ha puesto sus reglas, sus leyes, sus mandamientos, pero la gente también puede decidir. O dejamos que la opinión pública decida, o dejamos que las personas nos ayuden a decidir, o decidan por nosotros. Este joven no se dejó influenciar por los demás. Él recapacitó y pensó y entendió que no estaba bien lo que estaba a punto de hacer. Y él se retractó de hacer el trabajo que dijo que iba a hacer. Es como otra persona que está discutiendo con alguien. Está discutiendo y después se da cuenta que no es bueno discutir y se arrepiente y deja esa discusión. O también es como una persona que ha comprado algo y está comiendo, pero alrededor de esta persona hay personas que él sabe que no tienen comida, que no han comido. Y esta persona piensa y dice, no puedo comer delante de estas personas porque no tienen para comprar comida y tienen hambre. Y esta persona se va a comer a otro lugar. Muchas veces nos dejamos influenciar por los demás de una o de otra manera y al final terminamos pecando. Sean con nuestras palabras, sean escuchando un comentario negativo, sean encubriendo algo, sea estando de acuerdo en algo que sabemos que no está bien delante de Dios. Y esto no debe ser así
hermanos y hermanas en la fe. Pablo dice que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino Pablo dice, más bien reprendedlas. No debemos participar en nada que tenga que ver con la oscuridad, con la mentira, con el engaño, con ese tipo de cosas. Porque después de todo eso, cuando oremos, cuando leemos la Biblia, cuando ayunemos, cuando hagamos nuestras vigilias, cuando cantemos a Dios, cuando prediquemos, si no hemos estado bien delante de Dios, Dios no nos va a apoyar con su presencia, con su sabiduría. O Dios no nos puede hablar como en el caso de Saúl. Saúl pecó contra Dios y no se arrepintió, y al final Dios no le habló y Saúl fue a consultar a una bruja. ¿Por qué? Porque Saúl pecó y no se arrepintió. Debemos ser como José, hermanos y hermanas en la fe. José le dijo no al pecado. José se mantuvo en la voluntad de Dios. Pero recuerde, la única manera de salir de esa situación, de no participar en el pecado, es en fe, con la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Si tenemos una buena búsqueda de Dios, estamos constantemente alimentándonos de la palabra y estamos en oración esperando que Dios nos guíe cada día, nos damos nuestro tiempo para estar con Dios y guardamos su palabra, Dios nos va a dar la fuerza para decirle no al pecado. Dios nos va a dar la fuerza y la sabiduría a través de la palabra que hemos estado leyendo diariamente por su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo nos va a hacer recordar la palabra y nos va a dar la fuerza por su Espíritu Santo para no participar en el pecado y para decirle no al pecado. Recuerde, las personas nos pueden influenciar, puede ser el jefe del trabajo, puede ser de una o de otra manera. Aún es muy triste ver cómo líderes de iglesias promueven cosas del mundo en la iglesia, hablan un vocabulario mundano que no se debe mencionar como cristiano, como cristiana. Y usted posiblemente lo acepte o lo está aceptando porque la persona está al frente de todos, por la vestimenta que se pone o por el cargo que tiene. Pero, hermano y hermana en la fe, si usted conoce la palabra de Dios, la guarda, el Espíritu Santo le va a ayudar a discernir que lo que está escuchando, si es de Dios o no es de Dios. Recuerde que en el tiempo de Jesús estaban los saduceos, los herodianos, los fariseos y muchísimas sectas. ¿Y sabe qué? No estaban bien con Dios. ¿Y sabe qué? Ellos ayunaban, ellos oraban, ellos leían la Torá y muchas cosas. Pero ¿sabe qué? No estaban bien delante de Dios. Todo eso lo hacían por cumplir y con otros intereses. Usted debe ser guiado únicamente por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Fuera de la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios, si usted va a escuchar a un hombre que le va a hablar la palabra o le va a aconsejar, sea el pastor, sea el líder de su iglesia, sea el diácono, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, sea su mamá, sea su papá, su esposo, su esposa, su abuelito, su abuelita, sea su hijo, sea su hija, sea usted mismo, que usted mismo se quiere aconsejar, pero no está de acuerdo a la voluntad de Dios, no haga eso. Ninguna opinión fuera de la palabra de Dios
y en armonía con la palabra de Dios, no está bien delante de Dios. Dios nos ha dejado su palabra y su Espíritu Santo para que Él nos hable, nos revele y nos guíe. Recuerde, los hombres nos pueden influenciar para pecar, pero usted tiene decisión propia. Quiero leerles algo en el libro de Números, capítulo 13, versículo del 25 al 32. Cuando Josué y Caleb van con 10 hombres más a reconocer la tierra, los 12 espías. Voy a leer la parte cuando ellos vuelven. En el libro de Números 13 del 25 al 32. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran gigantes. Amalec habita el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para poseerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Habían ido 12 espías a ver la tierra que Dios les había de entregar, pero 10 de ellos no fueron Josué y Caleb. Los otros 10 dieron una mala opinión y estaban desanimando al pueblo. Pero Josué y Caleb no se dejaron influenciar por ellos. Ellos se mantuvieron firmes en lo que Dios les había hablado. Les voy a leer una parte más. Números capítulo 14, versículos del 4 al 8. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¡Qué impresionante! 10 hombres que habían dado una opinión negativa de lo que Dios les dijo que le iban a entregar, influyó a todo el pueblo, a tal punto que todos los israelitas, con estos 10 hombres que habían ido a reconocer la tierra, querían apedrear a Moisés, a Josué, a Caleb y a Aarón. ¿Por qué? Porque se habían dejado influenciar por lo que ellos dicen, por lo que ellos piensan, por su opinión de ellos. Pero Josué y Caleb no, además de Moisés y Aarón, se mantuvieron firmes. Ellos creyeron la palabra de Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer, no dejarnos influenciar por los demás.
Hay muchas personas, aún dentro de las iglesias, que son mala influencia para nosotros. Pueden ser personas que no quieren entregar su vida a Dios. Personas que no han cambiado. Recuerde, estos 10 espías eran parte del pueblo de Dios y influenciaron a todos los israelitas que estaban allí para apedrearlos a ellos, a Josué y a Caleb, a Moisés y a Aarón. Eso quiere decir que en una iglesia puede haber un pequeño grupo de personas que puede influir a casi toda la iglesia. Y solamente se van a mantener firmes en la voluntad de Dios, así como Josué y Caleb, Moisés y Aarón, porque están cimentados en la palabra de Dios, por su relación con Dios, por su comunión con Dios. Estamos en un tiempo donde realmente, hermanos y amigos en la fe, son muy pocos los genuinos y las genuinas cristianas. La mayoría de personas va a la iglesia por cumplir, por compromiso o porque les dijeron tú tienes este cargo y se sienten comprometidos por eso, pero no realmente porque aman a Dios o no realmente porque quieren cambiar su vida. Lo hacen por compromiso, otros para que Dios les dé algo, los bendiga, otros para que Dios les ayude en algo, pero no cambian su vida. Y si usted se deja influenciar por esas personas, usted está yendo por un mal camino. Mi experiencia como cristiano, he conocido hermanos que profetizaban, pero estaban mal con Dios. Y muchas veces recuerdo que Dios me hablaba de ellos. Yo no sabía cómo era su vida. Recién me había convertido y Dios me decía, esta persona está en pecado. Y la persona no me había dicho. Si Dios no me revelaba, yo no lo hubiera sabido. Y después estas personas terminaron mal. ¿Por qué razón? Porque no quisieron cambiar. Entonces, hermanos y hermanas en la fe, estamos hablando del pueblo de Israel. No es que Josué y Caleb eran del pueblo de Israel y los demás eran gentiles que no conocían a Dios. No, hermanos. El texto que les he leído habla del pueblo de Dios. Todos eran del pueblo de Dios, escogidos y llamados para alcanzar y llegar a la tierra prometida. Pero hubieron personas que fueron mala influencia. Es por esa razón que son muy pocos los genuinos hermanos y hermanas en la fe, porque son muy pocos los que realmente quieren agradar a Dios, quieren guardar la palabra de Dios. No se convierta usted a ellos. Deje que ellos se conviertan a usted, como dice la palabra. Pero recuerde, esto se puede hacer únicamente en fe con la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Usted tiene que tener una relación con Dios a través de su palabra. Y el Espíritu Santo le va a ayudar y le va a dar la fuerza para hacer lo correcto. Tenemos que decirle no al pecado. Recuerda a José, dice la Biblia, que los hermanos de José no se portaban bien. Y José le decía a su padre Jacob todo lo malo que sus hermanos hacían. Y por eso lo odiaron. Dios llama a muchos, pero dice la palabra, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Muchos estamos llamados para obtener promesas de Dios. Muchos estamos llamados para la salvación. Pero solamente van a obtener las promesas de Dios y solamente van a obtener la salvación aquellos y aquellas que tienen una genuina, recuerde, genuina fe, no fingida, porque hay fe fingida,
una genuina fe en Dios, conocen la palabra, la viven y el Espíritu Santo les va a ayudar. Señor Jesús, gracias por esta exhortación. Ayúdale a mis hermanos y a mí para decirle no al pecado. Ayúdales, Señor. Háblales a través de tu palabra por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Paz.